era decolonial, ¿no? Yo mismo, vamos a decir así, desde un punto de vista geográfico, me crié entre dos países que serían Bolivia y Alemania, cambiando de país cada pocos años, y siempre me vi confrontado desde niño de que era romper con una clase de lógica de determinación nacional, o sea, de lo que te asignan, de lo que tienes que ser. Porque en un lado, en Bolivia siempre era el alemán, en Alemania siempre era el boliviano. Y me di cuenta que esa dicotomía que no funcionaba para mí, ¿no? O sea, visto desde el punto de vista del racismo, visto desde el punto de vista de culturalismo, esencialismo, todo eso. Y bueno, finalmente cuando terminé ya en el medio académico, digamos, y me dediqué a la investigación, a la teoría decolonial, anticolonial, postcolonial, si querés, me di cuenta también que justamente esa condición, la mía, de no poder asumir una identidad fija, justamente en ese conflicto, ¿no?, entre, vamos a decir, Sudamérica y Europa, ¿no?, en un país de tradición colonialista y en un país de tradición decolonizado, generaba problemas, porque al crear proyectos, qué sé yo, lo que tenía que cuestionar era que no era tan fácil que había un colonizador y un colonizado. Esa clase de naturalización, vamos a decir, de la diferencia, me parecía muy absurdo desde el punto de vista donde yo venía, y cada vez que iba investigando más me di cuenta que la pregunta tenía que ser distinta. La pregunta no era hacer caber toda la historia del continente o de la relación entre el continente europeo y el americano en una clase de juego de dicotomías y su superposición, pero en una clase de franja más o en una clase de dispositivo más complejo. Y dentro de ese dispositivo, intentando de entender cómo se producen las subjetividades dentro del contexto colonial, me di cuenta que esto tenía mucho que ver con lo que se Foucault más tarde llama de biopoder o biopolítica. Quiere decir, en un cierto determinado momento en el que intenté evitar obedecer a esa lógica dicotómica entre el uno y el otro, el dominador y el dominado, el colonizador y el colonizado, me di cuenta que la llave justamente estaba en hacer más complejo el cuestionamiento. Dentro de lo que sería el dispositivo, llamémoslo biopolítico de producción de subjetividad, en el contexto colonial, bueno, pues también cabe la producción de deseos, la producción de cuerpos, la limitación de actuaciones, vamos a decir así, de seguir el propio deseo. Bueno, entonces, si dentro de estos dispositivos biopolíticos lo que se produce es por un lado la subjetividad, pero también el deseo, y esto no necesariamente obedece a una lógica vertical de opresor y oprimido, entonces, ¿cómo pensarlo? Bueno, finalmente, para llegar al punto, la crítica decolonial en ese sentido necesariamente tenía que implicar una crítica a los padrones de lógicas dicotómicas dentro de lo que es el discurso de género, ¿no? Así es que, vamos a decir, dentro de la investigación, la teoría, llegué a pensar lo queer. ¿Qué pasó entonces? Entonces me coloqué en el difícil punto de tener que cuestionar, por ejemplo, en una exposición en Europa, en España, de decir, las identidades no se definen por lo que comúnmente se describe como pertenencia étnica o determinación de raza o esencialismos culturalistas, pero para mí se define mucho más a través de qué clase de acceso se tiene a los flujos o a las circulaciones globales de materiales, de informaciones y, vamos a decir así, máquinas de ejerción de poder. Entonces, ¿cómo son producidas las identidades? Pues son producidas a través de complejas maquinarias que moldean y producen la subjetividad, ¿verdad?
Y dentro de eso, si intentamos aplicar la lógica dicotómica, vamos a decir, naturalizada en hembra macho, hasta naturalizada en cuestiones de poderes de más fuerte y menos fuerte, pues nunca va a tener la, ¿cómo se dice? Esa clase de análisis dicotómico nunca va a tener la posibilidad de entender los procesos de colonización como realmente fueron, y tampoco de entender los procesos de formación, vamos a decir, de políticas de género, ni de la producción de deseo en general. Solo como trasfondo, vamos a decir así, epistemológico. Ahora, ¿qué significa esto para lo que un poco estábamos intentando de pensar hoy, ¿verdad? La convergencia entre prácticas activistas, o vamos a decir prácticas de investigación académica. Por ejemplo, un tema que tú conoces muy bien, que de hecho te agradezco mucho por la investigación que hiciste sobre el artista brasileño Hélio Tizica, que Víctor Manuel ha escrito una tesis de doctorado fenomenal sobre el tema, que toca no solo el tema de decolonización respecto a la obra de Hélio Tizica, pero también el tema de su homosexualidad y cómo ejerce una clase de, vamos a decir, estética queer, ¿no? O se encuentra eso dentro de su obra. Ahora, ¿qué significa postular eso dentro del campo académico? Y ahí es muy interesante que la investigación académica necesariamente se vuelve una clase de activismo, porque situarte dentro del campo académico o cultural donde las identidades están tan fijadas, que Hélio Tizica es un artista hombre, modernista, brasileño, y qué sé yo qué otros adjetivos se usan hoy en día, artista conceptual, qué sé yo, toda esa clase de cosas. Mirar a los lados, no basta decir vamos a crear nuestro propio discurso, vamos a hacer un propio discurso latinoamericano que necesariamente tiene que ser decolonial y todo eso, sino que yo creo que tenemos que mirar a los lados, tenemos que ver históricamente cómo se formó ese discurso, en otras partes de dónde viene, también asumir que es un discurso eurocéntrico, básicamente de dónde salió, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es readaptarlo, repensarlo, porque con Hélio Tizica, por ejemplo, este artista brasileño, en Europa hasta hace poco nadie se interesaba realmente por Hélio Tizica, con algunas pocas excepciones. En el contexto alemán, hasta hace pocos años, el único lugar donde se podía hablar de Hélio Tizica y ser tomado en serio era en el contexto queer. Qué locura, ¿no? O sea, para hacer reconocer la obra de un artista que en el Brasil es considerado el más importante de los artistas del siglo XX, qué sé yo, o uno de los más importantes, en Alemania la única manera de entrar dentro del discurso realmente, en un discurso, vamos a decir, reconocido, establecido, era decir, momento, este señor era gay y su obra es queer. Si no decías eso en el discurso hegemonial del arte y en los circuitos súper establecidos en Alemania, no te tomaban en serio. Eso es algo, ¿no?, muy interesante. Sin embargo, en el Brasil yo me he metido en serios problemas al hablar con una señora que es profesora de la UERJ, que hasta me olvidé su nombre, profesora de Historia del Arte, que comenzó a gritarme en una cena delante de todas las personas porque yo había comenzado a hablar de la sexualidad de Hélio Tizica y ella lo sentía como un insulto de que yo llamase a Hélio Tizica como un artista o que insinuase que es un artista gay y que su obra sea queer. Una vez intentaron de sacarme de una conferencia que era en Río, también en la UFRJ, porque las personas decían que mi obra era muy oportunista, voyeurística y que solo hablaba de la vida privada de Hélio Tizica y que no prestaba cuenta a su obra.
bueno, para mí, yo creo que para Víctor Manuel, no sé si puedo decirlo en tu nombre también, pero si las personas dicen, ¿cómo que no tiene nada que ver la sexualidad gay, el hecho de que Elliot Tisika haya vivido en el exterior mucho tiempo y años significantes para su obra, ¿cómo que eso no tiene nada que ver? En realidad tiene todo que ver con su obra. O sea, en realidad es imposible ver su obra, hasta los cuadraditos geométricos y las abstracciones geométricas. Yo creo que a partir de cierto punto es imposible de pensarlas sin tomar en cuenta que en los mismos años él comienza a descubrir el baño público en la estación de trenes de Río de Janeiro y como un espacio de circulación y de encuentros sexuales y todo eso. Pues entonces es muy curioso darse cuenta que en el momento de, por ejemplo, una figura como Elliot Tisika, que en un lado del mundo es súper importante, en otro lado es considerado no importante, este momento de hablar de lo queer puede invertirse de lo que significa para el discurso en general. Esta no es una ponencia sobre Elliot, pero aquí hay unas imágenes para que miren, ¿les interesa? Víctor siempre preparado. No, es que como íbamos a conversar, quiero hacer un comentario. Es que tiene razón, Mercho, no, sí, estoy de acuerdo. Y es que ¿se puede sacar esto? Sí. Estoy de acuerdo en que me gusta como la expansión que haces del concepto de activismo. No, que es errante, que es arriba, y espero que ya, de estas son cosas de Tisika abajo, al lado del 50%. No, al lado del 50%, que son, es muy importante porque expandes el concepto de activismo y de alguna manera lo haces transversal a todas las como a todas las acciones que tienen que ver con el pensar, el hacer, el crear, y en cierto sentido por eso se reúnen en esta mesa personas que son activistas en lugares distintos. En ese sentido me parece muy interesante porque también en el campo de lo académico una gran discusión que tuvimos con la emergencia de los estudios culturales en Colombia era la idea de que los estudios culturales y los estudios de género, los estudios de sexualidad tenían sentido si lograban ir a la realidad. De nuevo la realidad vuelve y aparece como este gran monstruo que sí. Y como si la universidad, no, en la universidad los temas de investigación, los procesos de investigación no estuvieran marcados también por una política del saber. ¿Qué es lo que debe investigarse? ¿Qué es lo que no debe investigarse? Entonces, comparto como esta expansión de la categoría para mostrar cómo también es difícil como abordar esos temas en el campo, digamos, lo propio de la investigación, y de alguna manera para decir que la investigación de ciertos temas ya es una forma de activismo, no es para o hablar del activismo o para llevarlo al mundo de lo real, porque ahí en la academia hay una geopolítica del saber, ¿qué digo yo? Geopolítica, generopolítica, sexual política, de que hay temas que vale la pena, hay temas que son como, déjalo, sí, esos temas, maricas. En ese sentido, parte de la discusión que se genera a partir del trabajo de Tisika es muy fuerte, porque aquí, cuando empieza esta discusión, que aparece, como tú lo señalas, a partir del texto de Tisika, que empieza a circular en la tesis, hay una reacción por parte de la familia de Tisika que dice, eso no puede circular, y no es posible como pensar sobre Tisika en esos términos.
Entonces uno empieza, no, pero la homofobia, pero terrible, pero no sé qué. Pero por otro lado, pues, a este punto y ahora, pues a mí me parece también muy harto hacer como una exposición de Oiticica. Es hartísimo, es mejor que hagamos algo con él para nuestras luchas de hoy que ponernos a hacer una exposición en la que hayan unos gabinetes donde esté Oiticica bañándose, Oiticica en un bar leonés, Oiticica, ¿por qué no? ¿Qué mamera? Sin embargo, hoy la compuerta de la mirada queer hacia Oiticica se ha abierto porque ya el sobrino pudo producir un video, una película sobre Oiticica gay en New York con grabaciones explícitas, orgías y todo. Entonces lo que estaba en juego no era una economía del mercado del arte, y es yo lo saco primero, o sea, si van a hablar de eso, y tú participaste, recuerdas en la exposición Un caballero no se sienta así, hace 15 años, y cuando hicimos la curaduría, el gran problema que tuvimos fue la familia. Y ella fue furiosa, la hermana, y dijo: voy a cerrar esta exposición, esto me parece una porquería, no sé qué. Sin embargo, 10 años más tarde, la hermana hace una exposición que se llama Caballero Erótico, que yo le decía, es como conceptual, ¿no? Porque es una cosa tautológica, decir una exposición Caballero Erótico. Entonces siento que hay una... Me he dicho, estoy haciendo toda esta referencia para plantear como no uno solo, sino de alguna forma se está conversando acá sobre horizontes éticos de para qué hacemos esto, digamos, en donde queremos que pasen cosas. Y pues claramente no es en la gran, digámoslo, cadena de galerías y museos donde uno como curador hizo la gran muestra, que no sé, va a estar en el Guggenheim, en Rotterdam, en Berlín, sino en qué sentido eso es productivo. Y creo que lo que estamos trabajando es tratando de hacerlo productivo en otros escenarios, porque claramente la economía política de la sexualidad de algunos artistas pues tiene que favorecerles a la familia. ¿Sí, no? Y lo que a mí me parece importante es que la economía política de esto, siempre he tenido como una preocupación respecto a la economía política de estos proyectos, de los proyectos relacionales, de los proyectos donde... Y siempre he tratado de que eso se convierta en un problema sobre el cual hay que pensar, y es como quién acumula capital cultural y político con nuestros proyectos de investigación, nuestros proyectos de curaduría, los proyectos artísticos. Y pues por supuesto que nos va mejor porque vamos a poder hacer más cosas, pero claramente hay un horizonte que es como que la audiencia y los procesos de transformación que uno quiere que ocurran no son necesariamente, aunque también en la institución arte, sino también es como un espacio para expandir escenarios de lucha y escenarios, por ejemplo, en la exposición Yo no soy esa, que trataba de cruzar activismos con representaciones visuales, etc. Una persona, como era una memoria sobre la Bogotá queer de los años 80, que era mucho más queer de lo que es hoy, la gente tenía que llevar objetos y memorias e ir construyendo colectivamente la memoria, una memoria heterogénea, no queríamos hacer un relato, nada. Y una persona llevó vestidos, una señora que hacía travestismo llevó vestidos, llevó zapatos, hacía coronas con conchas de pasta de comer, de pastas Doria, y fue fascinante la manera como empezó a desaparecer como la idea de un curador, la idea de, sino es más como un proyecto colectivo dispar. Tampoco estoy diciendo que la representación de las travestis fue del 32%, las otras el 24%, no, sino es que a mí me parece que
no hemos examinado suficientemente este texto, es el que tú traduces para Thoreau, el de Mario Montes, cuando Oiticicar escribe a Mario. Digamos que precisamente un principio de lo queer es precisamente el reconocimiento de los procesos de apropiación y de normalización de lo marginal a la totalidad de lo social. Por lo tanto, en cierta forma, lo queer no es algo. O sea, lo queer no es algo. Lo queer es un lugar, una posición. Y efectivamente, lo queer, lo posporno, el transfeminismo, lo gay, lo L, lo J, todo, de alguna manera está expuesto a la operación del poder, es decir, a normalizarlo e incorporarlo en la totalidad de lo social. En ese sentido, yo entiendo que haya formas de apropiación de lo queer, del porno, del posporno y de todo, que son de alguna forma maneras de asimilación y normalización de la vida. Me preocupa es como la generalización con respecto a una caracterización de lo queer como algo. Yo creo que lo que saca a la luz esta pregunta es no tanto lo queer o una categoría diferente, sino una forma de operación del poder a la cual tenemos que estar atentos. Y para eso podemos ser o queer, o posporno, o transfeministas, o lo que sea, porque si reconocemos que el poder opera es normalizando lo marginal, claramente esos procesos de normalización de lo queer que pasan en Berlín, que pasan en New York, también como es parte de la operación del poder, pero no niegan la posibilidad, digámoslo, de lucha que puede tener ese pensamiento, y así como resistimos las asimilaciones que ha hecho la cultura contemporánea con respecto a lo LGBT y algunos, porque la gran pelea con lo LGBT desde lo queer no es que nos llamemos de otra manera, es otra manera distinta de operar. Entonces, no es que haya surgido una nueva identidad que se llama queer, es posible que el poder haya normalizado eso, volviéndolo una identidad. Pero la gran pregunta de lo queer es precisamente cómo deconstruir la idea de que las identidades tienen un contenido. Si eso es cierto, entonces yo creo que muchas posiciones marginales con respecto a lo L, a lo G, a lo B, a lo T, a lo queer, a lo post, siguen vigentes, no tanto porque vayan como siendo asimiladas, sino porque hay como ciertas, ¿cómo se llaman? Facciones que están valorando altamente una nueva ética, o no nueva, sino porque además tampoco lo queer propuso un fenómeno de liberación, porque precisamente su estrategia es no humanista, no dialéctica y no utópica. Nadie le está ofreciendo lo que le dicen a uno es, mira, el poder opera así, normaliza permanentemente, y tú lo que tienes que hacer es resistir, desnormalizarte, irte. Esa es la ética queer, no ser de una forma. Entonces, a mí, ¿por qué me sigue interesando lo queer? Es porque en lo no humanista, lo no utópico y lo no dialéctico hay fuentes interesantes de pensamiento decolonial, porque hay mucho pensamiento decolonial que es profundamente eurocéntrico, porque es esencialista, entonces yo digo, qué interesante estos cruces para pensar ciertas éticas decoloniales, que es lo que yo particularmente encuentro en el trabajo de Oiticica, digamos. La reivindicación que yo hice hace 10 años no fue para decir, ay, es marica, y mire, uy, ay, mire todo lo que estaba haciendo, uy, tan bello Mario Montes, sino era mostrando que en él se estaba cocinando una forma de pensamiento que se ubicaba en un lugar donde su ética del antiarte
estaba profundamente articulada con otras éticas de resistir la normalidad desde un lugar que uno podría llamar decolonial. Porque él habla de Mario Montes diferente a como habla de Mario Montes Warhol, o de la forma en que Jack Smith, de hecho él se llama Mario Montes es porque no porque le dijo Jack Smith, él escogió su nombre, pero sino es en ese conflicto cómo es que se representa lo queer latinoamericano como también una forma de normalización, tal como tú lo has señalado, que me parece realmente clarísimo, y es, si yo hablo de un artista latinoamericano queer en Berlín, claro, hay todas unas representaciones que, citarlas ahí, son orientalistas, ¿no? Del Brasil, el cuerpo, y sí, está toda esa representación del Brasil y de América Latina como lo hot, que también hay que resistir, y hay que resistir esa apropiación, pero también hay que resistir, bueno, no sé, perdón, es que se va Miguel, toca decirle que chao. Ay, Miguel, chao. Perdón. Chao, chao Miguel. ¿Ya? No. Vamos a parar cuando Miguel se vaya. Yo quería agradecerte justamente por eso, porque es exactamente el punto al que quería llegar, ¿no? Diciendo, advirtiendo de eso de lo queer. Porque la cosificación o la identificación de lo queer sería lo que, como yo entendía por lo menos, la teoría queer es exactamente lo opuesto a lo que lo queer propone en diferencia a lo LGBT. Porque lo queer tiene que pensarse, yo creo, en una forma de relación. O sea, ser queer es una forma de negociar el relacionamiento que uno tiene, ¿no?, con la totalidad social, y que no para. O sea, no hay solución, ¿verdad? No hay solución, no hay el lugar seguro. En realidad, la afirmación de lo queer, históricamente, como yo lo he entendido, porque eso lo diferencia de lo que hoy en día percibo como queer, particularmente en el medio cultural, donde lo queer es identificado, lo queer es cosificado, lo queer es vendido y hecho con vestido. Claro, en toda clase de contexto, vamos a decir. Pero lo que hay que rescatar es la posibilidad de entrar en alianzas, primero precarias, perpetuamente, que son necesarias negociarlas tiempo todo. Ay, no. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Chao, Miguel. Que gracias por todo. ¿Será que alcanza a salir de un abrazo? ¿Le das un abrazo? Sí, claro. Sigue. Nosotros seguimos, claro. Entonces, a lo que tenemos que resistir en ese sentido es de pensar que hayamos encontrado en lo queer el lugar seguro para nosotros. Porque la propuesta de lo queer, ¿no?, si queremos tomarlo queer como un término de emancipación o de posible emancipación, o lo queer como práctica de posible emancipación, tenemos que asumir también un lugar precario y de perpetua negociación. Por eso mismo, las alianzas en las que estamos también pueden ser transversales de todo modo, pero también nunca van a ser seguras, ¿no? Y justamente dentro de eso vale pensar, y esto es una cosa que particularmente en ese texto de Leotizica yo creo que, como señalizaba Víctor Manuel, está en su raíz ya, ese modo de perpetua negociación de nuestro estado de relacionamiento con la sociedad y con las formas dominantes de producción de subjetividad, las dinámicas del mercado y del intercambio de valores simbólicos, monetarios, dentro del circuito de cultura, del arte, qué sé yo, también social, de modas, cine, política y el avance de derechos en términos de derechos humanos, pero también el regreso en términos de la cancelación del derecho al aborto, por ejemplo, como en Brasil ahora están queriendo pasar una ley que prohíbe el aborto, prohíbe la píldora del día siguiente, hasta en caso de violación y toda esta clase de cosas. O sea, estamos en un momento absolutamente regresivo en términos de políticas
sexuales o de género. Bueno, pero en un momento me parece que todo se mueve realmente rápido, ¿no? Y las modas cambian rápido. Un día nos rasuramos una parte de la cabeza, el próximo día nos dejamos crecer todo de la barba, y el otro día nos compramos tal tenis, y el otro día qué sé yo. En ese clase de mundo, la perpetua negociación parecería que es absolutamente lógica y necesaria, ¿no? O sea, pero ahí justamente es donde tenemos que tener cuidado y estar atentos a lo que hacen las alianzas en las que entramos productivas, para qué fines, vamos a decirlo así también, porque también asumiendo dentro de políticas, vamos a decir así, de deseo en generales, lo que es importante es históricamente lo queer, cuando emerge, vamos a decir, como una práctica a mediados de los años 60, en los comienzos de los años 70, una formación quizás al comienzo de los años 70 ya comienza a convertirse también con los filmes de Morrissey en la fábrica de Warhol, en una clase de moneda cultural simbólica. En ese mismo momento, las alianzas en las que estamos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en qué fines, para qué fines buscamos las alianzas que buscamos y en las que estamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como yo diría, históricamente, antes de los filmes de Morrissey, de la fábrica de Warhol, tal vez uno de los propósitos de políticas y prácticas queer era la protesta contra de la lógica de consumo detrás de la naturalización de ciertos momentos de deseo, de ciertos repartos, vamos a decir, de